La dependencia colonial, o sea, que nos colonicen para saquearnos los recursos naturales, es una vieja historia de la América Latina y la Argentina no está exento. Cuando los colonizadores llegaron a estas tierras, a las que llamaron descubrimiento, cuando vivían otras personas, no sé qué venían a descubrir, ellos le llamaron descubrimiento, nos confundieron hasta con el lenguaje, en la dependencia colonial de países imperialistas y colonizadores y países colonizados y empobrecidos, es tan vieja como la historia de la humanidad. Mire, el imperialismo que coloniza no planifica para corto plazo, planifica para largo plazo, para décadas. Mire, le vamos a hacer una pequeña historia. En el año 2010 vino a Salta como representante del Concilio de las Américas, claro, Council of the Americas, dicen ellos, porque los norteamericanos tienen por costumbre decir que América son ellos. No dicen Norteamérica, entonces hicieron el Council of the Americas y vino a Salta John Negroponte. Cuando le contamos estas cosas, anote, googlee, visualice. John Negroponte es un genocida serial, un organizador de los contras en la Embajada de Honduras para oponerse a la revolución sandinista nicaragüense, un asesino serial de mujeres y niños, de familias enteras en las aldeas del Salvador. A eso se dedicó y fue uno de los organizadores del Plan Cóndor para América Latina, desde la DINA chilena en la dictadura de Pinochet. Ese es John Negroponte. Cuando vino con el embajador norteamericano entonces a Salta, el gobernador Urtubey los recibió en Finca Las Costas, le regaló ponchos salteños y le regaló vinos Laborum, le dio las llaves de la ciudad, le hizo una cena opípara y lo recibió como un héroe a este delincuente. En esa época gobernaba Urtubey. En esa época empezaron a andar los vehículos Hammer, todoterreno del ejército norteamericano en la puna salteña para hacer un recuento de los ojos de agua dulce que había, porque después iban a venir las mineras. Esas Hammer con marines norteamericanos armados hasta los dientes tenían visa diplomática y la gendarmería no los podía parar para pedirle documentos. Eso pasaba en la gobernación de Juan Manuel Urtubey y de la visita de John Negroponte. Pero fíjese que por eso le llamamos al editorial El mismo saqueo y los distintos cipayos. Un poco después, en el año 2016, gobierno de Macri Gato, ¿quién era el secretario de Finanzas? Luis Caputo. ¿Quién era el presidente del Banco Central? Federico Sturzenegger. ¿Quién era la ministra de Seguridad? Patricia Bullrich. Se elabora desde el Ministerio del Interior a cargo de Rogelio Frigerio, hoy gobernador en Entre Ríos, lo que se llamó Plan Estratégico Territorial. ¿Para dónde? Para San Antonio de los Cobres, 2016. Fíjese, 200 páginas tiene el Plan Estratégico Territorial para San Antonio de los Cobres, un anticipo del RIGI. Ya en el 2016 pensaban en afanarse el agua dulce y en favorecer a las mineras en contra de los pobladores de San Antonio de los Cobres. Y no pudieron hacerlo porque Macri Gato perdió las elecciones en 2019 y tuvieron que interrumpir el proyecto. Fíjese, Luis Caputo elaboró este Plan Estratégico Territorial para San Antonio de los Cobres y en enero del 2017, poco después de presentar eso, fue nombrado ministro. Lo ascendieron. En el 2019 pierde Macri Gato y todo se frena. En el 2024 vuelve la ley de bases, vuelve el RIGI, vienen los gobernadores como el nuestro, Gustavo Ruperto Sáenz, a firmar el Pacto de Mayo en pleno julio para comprometer también aquel saqueo planificado en el año 2010 con John Negroponte y los marines norteamericanos, que se reeditó en el 2016 con el Plan Estratégico Territorial para San Antonio de los Cobres y ahora con la ley base del RIGI. ¿Quién es hoy ministro de Finanzas? Luis Caputo. ¿Quién es el superministro? Federico Sturzenegger. ¿Quién es la ministra de Seguridad? Bullrich. ¿No te das cuenta, libertario? ¿No te das cuenta que son los mismos delincuentes saqueadores seriales que se están llevando puesta la soberanía del país y vos estás esperando no se sabe qué? Antes era Urtubey y hoy era Sáenz. Fíjese, en junio del 2022, ¿quién visitó la provincia? El embajador Stanley, el embajador norteamericano. Y como no podía ser de otra manera, porque digo que los cipayos cambian, pero el saqueo es el mismo, también le regalaron ponchito, también lo recibieron, también le regalaron vinito y lo llevaron a comer empanada a la casona. ¿Y a dónde fue de visita Stanley? A la UNSA no fue, fue a la Católica y fue a Isicana, como tenía que ser. Se identifican entre ellos, nos saquean en nuestras narices,
nos roban en nuestras narices y nosotros la vemos pasar. Mire, antes de ayer se reunió Sáenz con Luis Caputo porque dice que va a agilizar las obras que son para Salta. Qué casualidad, mañana sesiona el Senado y tiene que aprobar el RIGI y Sáenz se fue a Buenos Aires a rendirle cuenta a Caputo y a asegurarle que si no le aprueban el RIGI mañana en el Senado no va a haber ninguna obra para Salta. Son además de delincuentes, extorsionadores seriales. Para que no quede solamente en Salta, entérese que ayer Yarlora, el gobernador de Córdoba, también fue a verlo a Caputo y a Franco, a decirle que por favor le apuren las obras para Córdoba. De casualidad en Córdoba hoy también sesiona el Senado y hoy también van a aprobar el RIGI. Es mentira que los gobernadores van a pedir obras a la nación, van a arrodillarse allá para asegurarle que le van a sancionar el RIGI en las provincias para que nos puedan seguir robando. Mire, por eso usted entiende cuando le decimos que el saqueo es el mismo y los cipayos son diferentes. ¿Por qué Sáenz presenta el pacto de Güemes y en la foto lo pone a Juan Carlos Romero y a Juan Manuel Urtubey? Dios los cría, el diablo los junta y nosotros los vamos a amontonar para pedirle que nos rindan cuentas. Mire, cambian los personajes, pero la vocación cipaya sigue siendo la misma. Me acuerdo en estos términos, por ejemplo, de Arturo Illia. Arturo Illia, aquel presidente que decía: no tengo tanto miedo al gringo que nos quiere comprar como al criollo que nos quiere vender. Y don Arturo Martín Jaureche resumía unos años antes el mismo concepto y decía: no es tan peligroso el gringo como el que gringuea. Acá la aristocracia, la oligarquía, los millonarios y los vendepatrias locales gringuean con los embajadores norteamericanos para saquearnos los recursos naturales. Los cipayos vendepatrias están a la vista, identifíquelos y desprécielos.